¿Puede un perro sentir la santidad? ¿Puede un alma callejera reconocer a un hombre tocado por lo divino? En el corazón del Vaticano, donde el mármol resplandece y los susurros de fe se confunden con el viento, apareció un perro sin nombre, sin dueño y sin pasado. Nadie sabía de dónde había venido, pero lo que hizo, día tras día, año tras año, conmovió al mundo entero. Porque este no era un perro común. Este era el guardián silencioso del Papa Francisco. Y su historia no terminó con una despedida, sino con un milagro. El sol se filtraba entre las columnas de Bernini, bañando la plaza de San Pedro con una luz tibia y dorada. Los turistas se agrupaban para ver al Papa, los peregrinos rezaban en voz baja y los guardias suizos observaban atentos. Entre esa multitud devota, nadie se percató de él. Al principio, era un perro callejero, de pelaje gris y sucio, orejas gachas y ojos que escondían más historias de las que podía contar. Caminaba sin prisa, como si buscara algo que ni él entendía. Algunos intentaron ahuyentarlo, otros le lanzaron migajas de pan, pero él no respondía a la comida ni al desprecio, solo miraba hacia un punto fijo, como si esperara a alguien. Y entonces ocurrió. Desde el balcón apareció el Papa Francisco. El murmullo se transformó en aplauso, y en ese preciso instante, el perro se detuvo. Levantó la cabeza, como si algo en su interior despertara, y sin dudar, caminó hacia el frente, esquivando turistas, soldados y cámaras. Se sentó justo al pie del obelisco, sin hacer ruido. Nadie entendía por qué, pero cuando los ojos del Papa se cruzaron con los suyos, algo invisible y profundo pasó entre ellos. Una conexión pura, un reconocimiento sin palabras. No fue adoptado, no fue llamado, pero desde ese día, el perro no se fue más. Y lo más extraño es que el Vaticano tampoco lo expulsó. Cada mañana, antes que los primeros fieles llegaran a la plaza, él ya estaba allí. Dormía bajo un banco de piedra, envuelto en el frío del amanecer romano, pero se despertaba al oír los pasos de los guardias del Vaticano. No ladraba, no pedía comida, solo caminaba en silencio, con una calma que desconcertaba hasta al más escéptico. Siempre en dirección a la capilla de Santa Marta, donde vivía el Papa Francisco. La rutina se volvió casi sagrada. Él escoltaba discretamente al pontífice durante sus paseos por los jardines, lo esperaba afuera mientras celebraba misa y se mantenía firme frente a la residencia cuando él se retiraba a descansar. No tenía correa, no tenía nombre, pero todos sabían quién era. Ese es el perro del Papa, decían los trabajadores con un suspiro suave, casi reverente. Con el tiempo, el personal del Vaticano comenzó a dejarle alimento en silencio. Algunos monjes lo llamaban el peregrino, otros Fratello Silencio, pero el Papa nunca lo rebautizó. Solo lo miraba con ternura y a veces, al pasar junto a él, murmuraba en voz baja: «Gracias por tu lealtad». Lo extraordinario era que el perro parecía entenderlo todo. Cuando había multitudes, se hacía invisible. Cuando el Papa caminaba solo, se adelantaba como un centinela. Y cuando Francisco se arrodillaba a rezar, el perro se echaba cerca, en silencio, como si también rezara. Nunca causó problemas, nunca cruzó una puerta que no debía, pero siempre estaba presente. Era como si supiera que estaba cumpliendo una misión sagrada. Fue un martes gris, de esos días en que Roma se cubre con una neblina espesa que hace temblar las estatuas. El Vaticano se movía más despacio de lo normal, y algo en el ambiente anunciaba que algo iba a romperse. Aquel día, el Papa no salió a su paseo habitual. Las ventanas de su residencia permanecieron cerradas. Los guardias no daban explicaciones. Y el perro esperó, primero sentado, luego acostado, y al caer la tarde comenzó a gemir en voz baja, como si algo dentro de él se quebrara sin remedio.
Los rumores se expandieron como fuego entre los pasillos de mármol. El Papa estaba enfermo. Algunos decían que había sufrido un colapso. Otros, que estaba muy débil y no respondía. Los cardenales entraban y salían de la residencia con rostros tensos. Pero el perro no se movió. Durante 3 días y 3 noches, no comió, no bebió, no se alejó de la puerta. Solo sus ojos seguían fijos en aquel umbral, como si esperara que su amigo apareciera una vez más. Y entonces, en la madrugada del 4.º día, cuando la ciudad aún dormía, ocurrió lo impensable. Un asistente del Papa abrió la puerta principal, y el perro se levantó de inmediato. No corrió, no saltó, solo caminó paso a paso junto al pequeño grupo que salía, y allí, sobre una silla de ruedas, cubierto con una manta blanca, iba el Papa Francisco, más frágil que nunca, pero con una sonrisa serena en el rostro. Sus ojos buscaron al perro, y cuando lo vio, murmuró: ¿Estás listo para acompañarme una vez más? El perro bajó la cabeza, como quien acepta un destino, y sin nadie ordenarlo, se colocó a un lado, escoltando al Papa hacia lo que sería su última misión. Nadie sabía a dónde iban exactamente, pero todos entendían que era un viaje sin retorno. El viaje fue silencioso. Apenas unos pocos acompañantes, un médico, 2 cardenales y el perro, que no se separó ni un segundo del lado del vehículo. El destino, una residencia humilde fuera de Roma, rodeada por cipreses, donde el Papa Francisco había decidido pasar sus últimos días lejos del bullicio, en contemplación y paz. Allí, sin cámaras, sin multitudes, sin aplausos, comenzó la despedida. El Papa, cada vez más débil, encontraba consuelo en la presencia de su viejo amigo. En las noches, cuando el dolor lo vencía, el perro se acostaba a su lado, apoyando el hocico en la base de la cama. Cuando dormía, el animal vigilaba la puerta, inmóvil, como si un ángel de 4 patas custodiara el alma del pontífice. En una tarde particularmente silenciosa, el Papa pidió algo especial: salir al jardín, una última vez. El sol estaba bajo y una brisa suave movía las hojas. Ayudaron a sentarse en un banco de madera envuelto en mantas. El perro se sentó frente a él. «Has estado conmigo cuando más te necesitaba», murmuró Francisco, «y ni siquiera sé tu nombre». El perro inclinó la cabeza como si respondiera: «No hace falta». Y entonces, sin aviso, el Papa extendió la mano, acarició su cabeza con ternura y cerró los ojos. Ese fue el último gesto, un adiós silencioso, compartido solo entre ellos. Cuando los médicos confirmaron su partida, todos los presentes se quedaron en silencio. Pero el perro no lloró, no aulló, solo se acostó junto al banco y no se movió por horas. Muchos dijeron que fue su forma de velarlo, otros que simplemente estaba esperando la señal para su próxima misión. Pero lo que ocurrió después desafió toda lógica humana. La noticia se esparció por el mundo como una ola de tristeza. El Papa Francisco había fallecido en paz, acompañado solo por su círculo más íntimo y por un perro sin nombre. El Vaticano declaró luto oficial. Las campanas de San Pedro resonaron por horas. Miles de fieles viajaron desde todos los rincones del planeta para despedirse del Papa, que predicó la humildad, el amor y la compasión por los más pequeños. Pero mientras el mundo lloraba, él permanecía en silencio. El perro no regresó a la plaza, no volvió a dormir bajo su banco favorito. Se quedó junto al jardín donde lo había visto partir, como si esperara que todo fuese un mal sueño, del cual el Papa despertaría en cualquier momento. Durante el funeral, el Vaticano permitió algo jamás visto antes. El perro fue escoltado hasta el interior de la Basílica de San Pedro. Miles de cámaras lo captaron caminando en silencio detrás del ataúd, con los ojos bajos y el paso firme. No hubo ladridos, no hubo disturbios, solo una marcha lenta, profundamente solemne.
Cuando el ataúd fue depositado en su lugar, el perro se acostó justo frente a él y no se movió durante 2 días. Ningún guardia se atrevió a alejarlo. Ningún peregrino le ofreció caricias. Todos entendían que ese momento no le pertenecía al mundo, le pertenecía a él. Era su despedida, su luto, su prueba final de lealtad. Y cuando por fin, en la madrugada del tercer día, el perro se levantó y salió de la basílica, nadie imaginaba lo que estaba por suceder, porque lo que hizo a continuación nadie lo pudo explicar. Lo buscaron por todo el Vaticano, por jardines, pasillos, cámaras de seguridad, pero el perro simplemente desapareció. Un guardia suizo aseguró haberlo visto al amanecer, caminando lentamente hacia la salida del Vaticano, deteniéndose una última vez para mirar hacia la cúpula de San Pedro y luego perdiéndose entre la niebla. Después de eso, nada. Durante semanas, peregrinos preguntaban por él. Algunos decían haberlo visto en distintas partes del mundo, en una pequeña iglesia en Argentina, dormido frente a una capilla en Filipinas o incluso acompañando silenciosamente a un niño enfermo en un hospital de Uganda. Historias imposibles, pero cada una más conmovedora que la anterior. Un monje franciscano escribió en su diario: no era un perro, era una oración con patas. Una criatura enviada para acompañar a un alma justa en su último viaje y después continuar su misión entre los que sufren. Lo más inquietante fue lo que ocurrió un mes después, cuando se abrió al público una pequeña caja de madera que el Papa había dejado con instrucciones claras: no abrir hasta mi partida. Dentro había una simple nota escrita a mano: a quien lea esto, si ese perro sigue entre ustedes, cuídenlo, porque más que guardarme a mí, vino a enseñarnos algo que hemos olvidado: el amor que no pide nada a cambio. Francisco. La nota fue exhibida en una vitrina dentro del Vaticano, y aún hoy, cientos de personas lloran al leerla, porque nadie volvió a ver al perro, pero muchos, al orar en silencio, sienten que no están solos. Pasaron los años. Papas vinieron, papas se fueron. El mundo cambió una y otra vez, pero en algún rincón del alma colectiva, esa historia quedó viva. No fue escrita en mármol ni canonizada por la Iglesia. Fue guardada en el corazón de quienes la presenciaron, de quienes la contaron en susurros a sus hijos, de quienes supieron ver en aquel perro silencioso un mensaje más poderoso que 1000 sermones. Porque no hubo milagros espectaculares, no multiplicó panes, no curó enfermedades, solo estuvo. Estuvo cuando el hombre más seguido del mundo necesitó sentirse simplemente acompañado. Y en su lealtad, sin palabras ni condiciones, nos recordó algo que hemos olvidado en nuestra prisa diaria: que amar no es dar discursos, que proteger no es controlar, y que servir es estar. El Vaticano nunca volvió a permitir que un animal caminara libre entre sus muros, pero tampoco borraron su huella. En una pequeña placa de bronce, oculta en un rincón de los jardines papales, se puede leer: aquí descansó por años quien acompañó al Papa con más fe que muchos hombres. Que su silencio siga hablándonos. Y aunque nadie sabe, muchos dicen que cuando el mundo calla, si prestas atención, puedes oír pasos suaves, como de patas descalzas, caminando junto a los que más sufren. Hay historias que se gritan, otras se cantan, pero esta se susurra en el alma. No es solo la historia de un perro callejero y un papa anciano, es la historia de lo que ocurre cuando dos almas se encuentran sin importar su especie, su pasado o su lenguaje. Una historia sobre lealtad sin condiciones, sobre la presencia silenciosa que vale más que 1000 palabras, y sobre el amor que no busca ser visto, pero transforma todo lo que toca en un mundo que corre, que juzga, que olvida. Este perro nos dejó un legado sagrado,
la capacidad de acompañar, de quedarnos al lado, de no abandonar. Si alguna vez te sientes solo, perdido, sin rumbo, recuerda a ese guardián sin nombre y pregúntate, ¿estoy siendo para los demás lo que ese perro fue para el Papa? Porque a veces los mayores maestros no usan sotana, usan patas. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con quien necesita creer nuevamente en la bondad. Y si crees en el poder silencioso de los animales, cuídalos, protégelos, ámalos, porque ellos, más que nadie, saben lo que significa amar hasta el final.